¿Por qué con tanta naturalidad asociamos a la migración con la violencia? ¿Por qué la migración en México y el mundo está ligada indisolublemente a las economías del terror y el miedo? ¿Por qué el migrante debe resignarse a padecer en su paso por México por ir en busca de una vida mejor? Actualmente, la violencia es una de las principales causas de muerte en migrantes en las fronteras del territorio mexicano. 6 de cada 10 mujeres son violadas en su trayecto migratorio. 20.000 migrantes son secuestrados al año, según cifras del 2010. 6.600 millones de dólares es la ganancia económica del tránsito de personas indocumentadas hacia los Estados Unidos. El llamado Triángulo del Norte se considera la subregión más violenta del mundo y está compuesta por los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. En estos países la violencia se vincula principalmente al fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado y las maras o pandillas juveniles, al igual que al flujo de armamento, en su mayoría ilegal. En Centroamérica, 14.2% de la población sufre de desnutrición y el 26.8% vive en pobreza extrema. Estas son algunas de las principales causas por las que migran a otros países en busca de una vida mejor, pasando por México, en donde sufren todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. La migración puede ser definida como una experiencia de trauma. En el caso de México, con sus migrantes en tránsito y continuas migraciones hacia Estados Unidos, esto cobra aún más relevancia. La migración contemporánea se ha convertido en parte de una economía política del terror, en donde la vida humana se convierte en tan solo una mercancía. Existen distintos tipos de violencia contra los migrantes. Violencia directa o personal. Es cuando un conjunto de actores, como delincuentes o autoridades gubernamentales, cometen directamente actos de violencia contra un migrante o un conjunto de migrantes. Violencia estructural. Es cuando no hay un perpetrador visible, sino que se lleva a cabo por la organización social desde sus estructuras, que fomentan la desigualdad social. Por ejemplo, la violencia institucional por los gobiernos de México y Estados Unidos y sus políticas públicas para contener el flujo migratorio. Violencia cultural. Se lleva a cabo cuando algún aspecto cultural, religioso, ideológico, etc., es utilizado para justificar o legitimar la violencia contra la población migrante. Debido principalmente a las consecuencias del crimen organizado en México y a las elevadas cifras de secuestro de personas migrantes en el país, se llevó a cabo en 2011 la reforma a la ley migratoria, en donde se reconoció la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil organizada. Se facultó a la SEGOV a celebrar convenios con las organizaciones y autoridades correspondientes para establecer acciones en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas de delito. Se tipificó el delito de tráfico de indocumentados y se incluyó como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a quien no tenga capacidad para comprender el hecho. La violencia contra los migrantes no es un problema aislado de la sociedad mexicana, es un problema que nos afecta a todos como individuos. Por esto, hay que tomar conciencia de este serio problema, para así comenzar a generar resultados y erradicar la violencia de nuestro país. Para conocer más sobre este tema, te invitamos a leer la edición de septiembre de la revista México Social sobre el tema de violencia en México. También, no olvides consultar nuestro portal de internet www.mexicosocial.org.